papas fritas, el aceite de girasol y maíz son derivados vegetales, así que no entendemos lo que funciona realmente con el colesterol. Y para eso vamos a entender un poquitito más acerca de cómo se compone un fosfolípido, ¿sí? Podemos ver que un fosfolípido está compuesto por una parte que nosotros la llamamos cabeza polar, que se atrae al agua, digamos. Vieron que el agua y la grasa, vieron que no se mezcla. O sea, el agua, cuando nosotros tenemos algo grasoso, es muy difícil de sacarlo porque justamente la grasa se le llama no polar, ¿sí? La grasa es un lípido y es algo no polar, y las cosas no polares les gusta estar con cosas no polares, ¿está bien? Y esto define básicamente toda la biología del cuerpo y de la vida de la naturaleza. Los ácidos grasos definen a las moléculas de lípidos. Los ácidos grasos serían esa cadena larga que nosotros vemos como CH, 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 CH. Esos son cadenas de carbono e hidrógeno que son elementos químicos, ¿sí? Las grasas trans tienen un tipo de ácido graso que es específico, ¿sí? Y no es el ácido graso de ninguna célula, de ninguna, ¿sí? Pero ¿qué tipo de ácidos grasos hay? Sí, tenemos tipos de ácidos grasos saturados e insaturados, ¿está bien? Y los ácidos grasos saturados están presentes en carnes, huevos y en manteca. Y los insaturados están presentes también en los huevos, ¿sí? Y están presentes en los aceites, en las paltas, en las semillas. Están presentes en los vegetales más que nada, ¿sí? Pero vamos a entender un poquito más adelante de qué tipo de ácidos grasos insaturados también existen. Bueno, y ahora vamos a analizar de qué trata un ácido graso saturado. Para poder diferenciarlo de lo demás, es una cadena de carbonos con enlaces simples. Es una cadena de ácido graso, se conforma como una línea compacta de carbono e hidrógeno con un grupo ácido carboxílico. Todo muy técnico esto, la verdad, muy desarrollado. No hay que entender demasiado con esto, ¿sí? Hay que entender que es un chorizo compacto, básicamente, un ácido graso que tiene una parte de ácido carboxílico y por eso se llama ácido graso, ¿sí? Ácido, graso. Y la parte grasosa del ácido graso es la cadena esa de carbono gigante, que es lo no polar que mencioné anteriormente. Esta molécula se encuentra de forma compacta y su estructura es fácil de identificar por su forma. Es importante tener en cuenta la palabra estructura, porque debido a que los procesos químicos y la dirección de los procesos químicos en el cuerpo está regido por la estructura de las moléculas que hacen que funcionen esos procesos químicos. Y la estructura de todas las células y todos los órganos permiten la función, ¿está bien? Y la estructura de una molécula me va a determinar también qué función debería cumplir en el cuerpo. Y por lo tanto, si una molécula tiene cierta estructura, va a hacer alguna función específica. No se olviden nunca de eso porque es muy importante en lo que respecta a la biología y a la química, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros agarramos los ácidos grasos, los mezclamos con un glicerol, ¿sí? Que es también una molécula ahí orgánica, y nos conforman la denominada grasa. Grasosa, ¿está bien? Esa grasa está compuesta por ácidos grasos y por un glicerol. Y depende de qué tipo de ácido graso tenga, va a ser una célula de ácido graso insaturado, saturado. Así que van a haber distintas moléculas de TAG, ¿sí? Que son triacilglicéridos. Van a haber distintas moléculas de TAG que el cuerpo va a poder percibir en función a cómo está compuesto, ¿está bien? El ácido graso insaturado se le llama insaturación cuando falta un hidrógeno, ¿sí? Cuando falta un hidrógeno en la cadena de carbono se reemplaza por un doble enlace carbono-carbono. Las margarinas, como dijimos anteriormente, son ácidos grasos que se saturan, ¿sí? Con esa hidrogenación lo que se hace es una saturación, ¿está bien? Esa saturación lo que hace es cambiar la forma química que tiene la margarina naturalmente, sí, que naturalmente porque en realidad era aceite, no era grasa, ¿está bien? Y grasa se le considera el estado de agregación que tiene naturalmente, que es sólido. Se le llama insaturación, bueno, ya dijimos que es al hidrógeno y a la cadena de carbonos, ¿está bien? Entonces acá, en la insaturación, vamos a entender que, como dije anteriormente, la estructura hace la función y podemos ver que el ácido graso saturado es lineal y el ácido graso insaturado tiene una especie de curva, ¿sí? Es angular, o sea, tiene un ángulo ahí producto de la repulsión que ejercen esos hidrógenos ahí que están mirándose entre sí, ¿sí? Esos dos hidrógenos que se miran entre sí se repelen porque tienen una nube electrónica que, como son negativos, se repelen y hace que la molécula se curve, ¿sí? Y forma ese ángulo. Entonces no es lo mismo un ácido graso insaturado que saturado, porque ya vemos que la forma que tiene la molécula, más allá del doble enlace, es diferente.
¿sí? Y como podemos ver, la insaturación cambia la forma de la molécula y así también la función de la molécula en el organismo y los procesos metabólicos asociados a la digestión de un ácido graso insaturado. Y acá está la clave y acá está el problema de todo, porque las grasas trans, y ahora vamos a entender nuevamente porque no terminamos de entender qué significa trans, pero las grasas trans tienen una forma parecida a la grasa saturada, más que a un ácido graso insaturado. Pero la grasa trans es un ácido graso insaturado. O sea, ese es el problema con la grasa trans, justamente. Que cambia su conformación química. A ver, pasa de ser natural, ¿sí? Natural, curva, a ser artificial, lineal. Y se parece mucho a un ácido graso saturado, ¿está bien? Es básicamente igual, pero tiene un doble enlace. Entonces, ¿dónde está el problema? Acá está el problema porque cuando nosotros tenemos una molécula que no es la que tiene que ser, el cuerpo se alerta, ¿está bien? Eso es lo que hay que entender. Los nombres cis y trans provienen de la conformación simplemente de la molécula. Es algo que se llama isomería y que quiere decir que se componen de las mismas unidades básicas porque se componen de lo mismo, ¿sí? La molécula que nosotros vimos es trans o cis, pero es la misma molécula, pero cambia su conformación espacial porque tiene distinta, digamos, estructura interna mínima, ¿sí? Pero está compuesto por los mismos elementos químicos y los mismos números de elementos químicos, pero cambia su conformación espacial. Entonces, para que entendamos un poquito mejor, los cis habla de los hidrógenos que se espejan entre sí porque son gemelos, ¿sí? Porque están como uno mirándose al otro. Esa sería la idea de la conformación cis. Y como las nubes electrónicas de los hidrógenos son negativas porque tienen electrones, se repelen y hacen que la molécula se curve, como dijimos anteriormente, ¿sí? Ejercen fuerzas de repulsiones. En trans, los hidrógenos se transponen, viene de ahí la palabra transpuesto, ¿sí? Porque no están gemelos como el caso anterior, sino que están cruzados, están transpuestos, y hace que la molécula sea lineal porque no hay una repulsión notable de esta manera, ¿está bien? Como no hay una repulsión notable, la molécula ahora es lineal, ¿sí? ¿Y recuerdan que la estructura hacía la función? Bueno, es muy importante esto porque la estructura de una grasa trans, que es presente por ejemplo en la margarina, es muy parecida a la grasa saturada y no parecida a una grasa insaturada, ¿está bien? Y esto genera problemas porque entendiendo esto, entendiendo el camino en el cual uno, digamos, genera problemas, va a poder curarse y cuidarse, ¿está bien? ¿Cómo funciona esto? A ver, el agente patógeno se le llama a cualquier cosa que entra en el cuerpo que no se puede identificar. Y en este caso nosotros tenemos la grasa trans, ¿sí? La grasa trans que en el cuerpo entra todo bien hasta que llega el momento de la digestión de la grasa trans, hasta que llega el momento del metabolismo de la grasa trans, que es la conversión de su molécula para futura aprovechación de la energía. Y el cuerpo dice, ¿qué es esto? Esto no es una grasa saturada. Esto lineal que me tiraste acá, esto no es una grasa saturada, para nada, porque no está saturada porque tiene un doble enlace ahí en el medio. Y entonces hay un problema muy importante que no lo reconozco, no sé qué es, y entonces el sistema inmune se alerta para ello y reacciona ante este agente patógeno produciendo inflamación en el cuerpo, y la inflamación tiene de por sí otro tipo de acciones oxidativas que dañan el cuerpo, pero son necesarias para poder erradicar el agente patógeno, ¿está bien? Si el agente patógeno persiste, que es el que básicamente la gente siga comiendo la margarina y siga comiendo todo lo que hace mal, la inflamación se vuelve crónica y las enfermedades de inflamación crónica son grosas y son jodidas de curar porque son básicamente irreversibles porque las inflamaciones crónicas generan daño oxidativo. Si no sabes lo que es el daño oxidativo, búscalo, ¿sí? Te va a venir bien y eso genera enfermedades. Así que conociendo los distintos tipos de lípidos que hay y entendiendo el camino podemos cuidar nuestra salud, cuidar nuestra alimentación, realmente cuidar nuestra alimentación. Yo creo que para que un nutricionista hable de alimentación tiene que estudiar química porque es la base de todo, ¿sí? La química es la base de todo y es lo que permite conocer realmente cómo va a suceder un proceso químico. Tenemos biología, tenemos química, no nos faltan herramientas para poder analizar cómo comer, ¿está bien? No nos falta. Así que vamos a hacer un repaso ahora de todas las cosas que tenemos. Y tenemos grasas saturadas que están presentes en, por ejemplo, el coco. Que el coco es una fruta y tiene grasas saturadas, ¿sí? Pero el coco
es una fruta que yo considero gloriosa por justamente tener grasas saturadas. Tienen que entender que la grasa saturada es algo que se necesita. Es muy estable a la reacción del calor, o sea, al cocinar básicamente. Muy estable, no se oxida. Y para saber lo que es una oxidación, en algún otro video vamos a entenderlo. El cuerpo lo produce y es muy importante que el cuerpo produzca lo que nosotros comamos, porque eso delimita que sea o no tóxico lo que estamos comiendo, ¿sí? Que el cuerpo lo produzca es muy importante. Si el cuerpo no lo produce, puede ser considerado como un tóxico, ¿sí? Porque las cosas que no producen el cuerpo son cosas desconocidas para el cuerpo, así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno consume. Además es un antioxidante porque previene procesos oxidativos, porque justamente es muy estable al calor, y al ser muy estable al calor, previene procesos oxidativos, justamente la grasa saturada, al tener enlaces simples en su estructura, no son débiles, ¿sí? O sea, son fuertes enlaces que son muy estables, y entonces no viene ningún tipo de radical a meterse en el medio, ¿sí? de la molécula para romperla y etcétera. Tiene que haber un proceso oxidativo muy grande para que una molécula de grasa se rompa. Y además producen mucha energía. Las grasas saturadas son las productoras de mayor energía de todo el cuerpo. Son las moléculas que más pueden producir energía. Y para que te des una idea más o menos, hidrato de carbono, nosotros podemos obtener de cada molécula 36 unidades de energía. Y a la diferencia de que cada molécula de grasa nos puede dar hasta 150 unidades de energía. Con lo cual te habla del rendimiento tremendo que tiene a la hora de conservar energía las grasas saturadas. Eso es muy importante. Y ahora vamos a hablar de los del ácidos grasos insaturados que tienen alto omega 9. Se le llama omega 9. El aceite de oliva es algo que contiene mucho omega 9. Y el omega 9 simplemente es que en el carbono número 9 se encuentra el doble enlace que hace que sea insaturado justamente. Es antiinflamatorio, tiene poder antioxidante y el cuerpo también lo produce y eso es muy bueno. Tiene poder antioxidante porque se oxida antes que las cosas que se oxiden. O sea, antes que otra cosa se oxida el aceite de oliva, ¿está bien? Y el cuerpo lo produce y el hecho de que el cuerpo lo produzca es también muy bueno porque en realidad no nos estamos intoxicando y podemos consumir una cantidad entre comillas ilimitadas, en realidad no. Pero podemos consumir una cantidad grande sin preocuparnos, ¿sí? En cambio tenemos el omega 6, que eso quiere decir, bueno, básicamente donde están los enlaces químicos del omega 6, los enlaces químicos de las insaturaciones. Es muy inestable el calor porque al tener muchos enlaces químicos, cada enlace químico doble enlace hace que sea más débil a la hora de oxidarse, a la hora de oxidarse con el calor. Así que utilizarlo, por ejemplo, para la cocción es muy mala opción porque se descompone y su estructura cambia químicamente, ¿sí? Cambia. Entonces, no solamente esto sucede, sino que el cuerpo no lo produce. Así que al cuerpo no producirlo se vuelve esencial. Y esencial quiere decir que es necesario, pero en muy bajas cantidades. Como puede ser, por ejemplo, el consumo de algunas semillas, ¿sí? Activadas. Eso sería muy bueno para consumir y no en cantidades abruptas, no en 500 gramos de semillas activadas, ¿sí? Sino en cantidades muy bajas, en cantidades que uno pueda recolectar naturalmente, y que el cuerpo no lo produzca es muy malo para el cuerpo y es un agente proinflamatorio y produce inflamación en el cuerpo. Y en otro video vamos a ver cómo la inflamación es lo que realmente produce las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? A esto se los llaman ácidos grasos poliinsaturados porque tienen varias insaturaciones, no así como el omega 9, ¿sí? Y el alto omega 3, o sea, el aceite de pescado, por ejemplo, aceite de pescado de hígado de bacalao, por ejemplo, es lo que más, digamos, estatus tiene de todo, ¿sí? Es muy inestable, es recontra inestable a la acción del calor, con lo cual ya de por sí el cocinar el pescado puede ser hasta peligroso para el omega 3, por lo que dije anteriormente, por todos los doble enlaces que contiene. Es de origen animal, con lo cual es muy bueno. El cuerpo lo produce, sí, el cuerpo produce el DH3, el DHA, perdón, y es muy necesario para el cuerpo. Es difícil de obtener, es antiinflamatorio, antioxidante y se utiliza como precursor de otras moléculas químicas. Así que luego de entender esto, para finalizar la clase nos llevamos los siguientes conocimientos, ¿sí? Y vamos a hacer luego un repaso corto a los alcances y objetivos de la clase.
Los lípidos están presentes en todas partes, sean vegetales y sean animales. Eso es importante que se entienda. La estructura de una molécula permite que nuestras células las identifiquen y hagan con ellas procesos químicos necesarios. Es lo que dijimos antes con el ejemplo de que la estructura hacia la función. ¿Sí? La estructura de una molécula es importante. Si una proteína, por ejemplo, se codifica de forma incorrecta a la hora de realizarse, ¿sí? A la hora de transcribirse, el cuerpo la identifica y dice esta proteína se tiene que ir y la desglosa en aminoácidos, porque si esa proteína se mantiene puede generar un desastre en el cuerpo, ¿está bien? Y eso puede ser un precursor, por ejemplo, del cáncer. Las grasas trans se parecen a las grasas saturadas y por ello es que nuestro cuerpo se inflama, porque el cuerpo cree que es una grasa saturada, la manda por todos los lugares que la tiene que mandar porque tiene una estructura muy parecida, pero a la hora de comportarse como una grasa saturada, como su doble enlace, ¿sí? Como tiene un doble enlace en algún lugar metido, no se comporta como grasa saturada y eso hace que el cuerpo diga ¿qué es esto? Y eso produce inflamación en el cuerpo porque el cuerpo tiene que actuar ante esto, ¿está bien? El colesterol es una molécula presente en todas las células animales, es muy importante, cumple funciones diversas y entre ellas no está la de taparnos ninguna arteria. El colesterol no nos quiere tapar ninguna arteria, así como quieren decir el colesterol te tapa las arterias y eso hace que genere inflamación y eso hace que una vez que la persona muere se hizo la biopsia y no. El colesterol no tapa ninguna arteria, ¿está bien? Ahora vos decís, sí, la biopsia mostró que el colesterol tapó la arteria. Sí, mirá mi corte transversal. Mirá esta placa histológica de lo que vendría a ser el colesterol. Acá está el colesterol, acá está. Sí, ¿sabes cuál es el problema? El colesterol es el que te está ayudando en toda esa inflamación mientras vos fumás, mientras vos consumís toda esa grasa trans, ¿sí? De la margarina que te pensás que es mejor, mientras consumís aceites quemados, peor aún. O sea, todo eso son los procesos inflamatorios que el cuerpo percibe y tiene que curarse y cubrirse. Y una de las cosas que hace el cuerpo es utilizar el colesterol para endurecer las membranas celulares y para poder luego, ¿sí? Para evitar el proceso inflamatorio, para luego poder curarla, ¿sí? Porque no se olviden de que luego el colesterol, que uno sucede un proceso inflamatorio, el colesterol luego se colecciona nuevamente, ¿sí? Por el HDL y listo, no hay ningún problema, no hay depósito de colesterol. Si hay un depósito es porque hay una inflamación constante y continua y crónica. Como dije anteriormente, la inflamación crónica es lo que hace las enfermedades, ¿está bien? Terminada la clase de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. No se olviden de comentarme cualquier duda, estoy medio chino ya después de toda esta clase. Cualquier duda, cualquier sugerencia, lo que quieran saber, me lo escriben en la caja de comentarios acá en YouTube. Y bueno, nos vemos en más videoclases también, en más videos sobre entrenamiento, sobre nutrición, ¿sí? Sobre todo tipo de cosas que tienen que ver con la vida, con la evolución del humano. Así que, chao, nos vemos.
Give it one more chance. Worry and honey. Give it one more chance.